momento. En red, es importante que el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Bilbao sumen fuerzas para vigilar la calidad del aire que respiramos. Eskerrik asko, alcalde jauna. Efectivamente, creo que es una buena noticia la firma de este convenio entre el Departamento de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Bilbao. Izan ere, bi erakundeen arteko lankidetzak Bizkaiko hiriburuan arnasten dugun airearen kalitatea hobetzeko eta klima aldaketaren kontrako borrokan laguntzeko ondorio positiboak ekarriko ditu, hori baita planeta mailan aurre egin behar diogun mehatxu nagusia. Decía que es una buena noticia porque la colaboración entre ambas instituciones, entre el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Bilbao, va a producir consecuencias positivas para la mejora de la calidad del aire que respiramos en esta capital vizcaína y para contribuir de forma general a la lucha contra el cambio climático, que es la gran amenaza ambiental a la que nos enfrentamos a escala planetaria. La calidad del aire en Euskadi, según el inventario de emisiones que tenemos, es buena o muy buena. En líneas generales, no tiene nada que ver con la polución y los malos humos que se respiraban en los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado, pero lógicamente queremos que mejore esa calidad del aire. Con la renovación de las industrias y las medidas de control que están implantadas en Euskadi, estamos consiguiendo reducir los niveles de contaminación al mismo tiempo que aumenta en Euskadi el Producto Interior Bruto. Y esto es así en todos los ámbitos, excepto en uno, en el tráfico. De hecho, el contaminante más presente en nuestras ciudades es el dióxido de nitrógeno, que está originado por el tráfico rodado, especialmente por los vehículos con motor diésel. Hain zuzen ere, Indautxoko Maria López de Haro kalean instalatutako dugun airearen kalitatearen sareko estazioaren 2016an erregistratu zen urteko mugaz gaineko gainditze txikia nitrogeno dioxidoarena izan zen. Hori Euskadi osoan atzeman den bakarra izan da eta hortzegatik sinatu dugu hitzarmen hau. Como les decía, fue precisamente de dióxido de nitrógeno la ligera superación de aire que se registró en el año 2016 en la estación de red que tenemos instalada en la calle María López de Haro, de Indautxu. Esta ha sido la única detectada en Euskadi en todo el año 2016, ¿no? Y precisamente es la consecuencia en base a la cual hemos decidido firmar este convenio, que de hecho ya ha comenzado a aplicarse. Simplificando mucho, sin entrar en detalles técnicos complejos, lo que se trata es de realizar con una estación móvil una campaña intensiva de medición de las emisiones que nos permita tener una radiografía completa de cuál es la calidad del aire de fondo de Bilbao, según las distintas condiciones atmosféricas y ambientales que se dan a lo largo del año. Y, por otro lado, el Ayuntamiento se ha llevado a cabo una exhaustiva recopilación de datos sobre el comportamiento del tráfico en el centro, flujo de días, intensidad horaria, velocidad, tipo de vehículos, etcétera, ¿no? Y el cruce entre ambas mediciones nos va a permitir establecer unos modelos estándar y comprobar de forma empírica qué circunstancias hacen que en una zona o calle concreta aumenten o disminuyen las emisiones.
Y además esos modelos van a ayudar a calcular con bastante precisión los efectos que tendría el aplicar unas determinadas medidas de ordenación de tráfico. Es decir, va a ser una herramienta muy valiosa para que desde el área de movilidad y medio ambiente pueda desplegarse el ambicioso plan de movilidad sostenible que va a desarrollarse hasta el año 2030. Erakundeen arteko lankidetzaren adibide honek Bilbao barruko mugikortasuna hobetzen laguntzea, aire osasungarriagoa arnastea, ahalbidetzea eta planetaren beroketa geldiarazten eta klima aldaketa saihesten laguntzea espero dugu. Azken finean, balio dezala gaurko eta biharko herritarren bizikalitatea hobetzeko, hori da gure helburua. Esperamos que este ejemplo de colaboración entre instituciones nos ayude a mejorar la movilidad dentro de Bilbao, nos permita respirar un aire más sano y contribuya a frenar el calentamiento del planeta y evitar así también el cambio climático. En definitiva, que sirva para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de hoy y la de mañana, que en definitiva es el objetivo por el que trabajamos todos. Además, como les decía, esta experiencia nos va a permitir sacar conclusiones que puedan ser trasladadas también a otras localidades de Euskadi que quieran trabajar en la reducción de las emisiones contaminantes procedentes del tráfico y en una movilidad más sostenible y descarbonizada. Eskerrik asko denoi, quedamos a... De hecho, los trabajos han comenzado ya y se van a ir desarrollando a lo largo de este año. No hay unos plazos taxativos, sino que se va a ir produciendo todos estos trabajos que hemos comentado, tanto en el control de las emisiones como también un poco por parte del Ayuntamiento de Bilbao, con todos los controles que están haciendo referentes al tráfico en función de situaciones diversas en cada uno. No solamente va a haber 3 puntos de control en el tema de emisiones de tráfico en el pueblo, o sea, en la villa, y eso va a permitir tener también pues, una posibilidad de comparar, en función de dónde se realizan las emisiones, pues unas condiciones que se van a poder determinar empíricamente en base a las mediciones concretas que se van a hacer, ¿no? En definitiva, se trata de tener información muy contrastada y muy medida. Además, información que se va a tener en cuenta en todo momento por la situación tanto de tráfico como de tiempo, como de condiciones en que se toman esas medidas para que, teniendo ese conjunto de información, poder cruzar tanto la del Gobierno vasco en lo que es la medición de la calidad del aire como por parte del Ayuntamiento en lo que suponen las cuestiones referentes fundamentalmente al tráfico y a la circulación y las condiciones también climáticas en función de las cuales se toman esas informaciones, y con eso, pues bueno, lógicamente queremos asegurar la calidad del aire, es el objetivo fundamental de este trabajo, y para asegurar no solamente en el presente sino en el futuro esa calidad del aire, pues también sin duda el Ayuntamiento de Bilbao va a tener una información muy valiosa que le va a permitir poder planificar en su plan de movilidad aquellas medidas que estime necesarias para poder garantizar la calidad del aire de la ciudadanía y, por supuesto, acertar también desde el punto de vista de la movilidad en la ciudad, ¿no? Porque lógicamente, los intereses se tienen que combinar de forma que hagamos una ciudad amable y una ciudad sana. Nos consta, desde luego. De hecho, fue una superación puntual en lo que son los límites anuales, muy pequeña, hay que decirlo también claramente, muy pequeña, pero el protocolo exige que en la medida de que se detecta que ha habido una superación, hay que establecer pues, una reacción que intente pues, evitar en lo posible que en el futuro se vuelva a producir, ¿no? Y de hecho, como les decía, como consecuencia de esa pequeña superación que se produjo en 2016, lo que hemos hecho es protocolizar una relación entre el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Bilbao para adoptar medidas conjuntas en colaboración
que permitan, bueno, pues garantizar que la calidad del aire que tenemos en Bilbao pues sea buena, que es en general, esos son los datos que tenemos, pero la superación, siendo puntual, pues es un toque de atención y, lógicamente, desde el punto de vista de las administraciones y con responsabilidad, pues tenemos que reaccionar y reaccionamos de una forma, bueno, pues colaborativa entre el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Bilbao y, además, también queriendo sacar conclusiones de cara a futuro, ¿no?, que nos permitan mejorar. No, bueno, nosotros desde el Gobierno se hace una labor de control de la red con el sistema que tenemos de red de calidad de aire en el conjunto de Euskadi, ¿no?, tanto a nivel de lo que son emisiones industriales, de las industrias, como lo que es, pues, bueno, el control de la red de calidad del aire en los centros urbanos, donde el problema fundamental son las emisiones derivadas de los vehículos. Convenio firmamos hoy con el Ayuntamiento de Bilbao. La consecuencia es precisamente el problema que detectamos en el año 2016. Ahora, siempre hay que mirar las cosas de forma positiva, ¿no? Y lo que hacemos es bueno que también sirva un poco como precedente y como base para que pudiéramos a futuro, también con otras ciudades, sacar conclusiones que nos permitan mejorar la calidad del aire también en esos términos municipales, ¿no? Y como les decía, vamos a estar atentos a las conclusiones que nos dé el trabajo que estamos desarrollando en colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao, porque estoy seguro de que ese trabajo nos dará también una base importante para poder implementar acciones en otros lugares, en otras ciudades. Sí, bueno, lógicamente las condiciones climatológicas siempre son algo que afecta a las mediciones. Pues cuando hay un periodo de sequía, pues siempre la calidad del aire suele ser peor. Pero en líneas generales, las mediciones lo que nos dan son datos de calidad muy buena a buena. Y en general es así. Lógicamente, pues en los últimos tiempos que no para de llover, pues la calidad mejora. Seguramente en Eibar, que tenemos sol todos los días, igual es un poco peor, ¿no? Pero aquí pues será muy buena. En todo caso, yo les invito a... Bueno, vamos, son los técnicos los que deciden estas cosas. O sea, como usted comprenderá, yo no tengo ninguna apetencia especial de que sea una medicina que haya, lógicamente, en la zona donde está María López de Haro, pues Indautxu, lógicamente, en la medida que fue el punto en el que se detectó esa pequeña superación, ¿no? Y el resto, pues deciden los técnicos un poco para poder comparar diversas zonas de la ciudad y, en ese sentido, tener conclusiones que les permitan poder desarrollar el trabajo, ¿no?